sus clásicos, ¿no? Es algo como que luego recurrentemente sale, ¿no? En una idea de ciencia que se pensaría como acumulativa. Entonces, mientras más conocimientos hay, en realidad el conocimiento clásico parecería como que ya ha quedado obsoleto. Y frente a ello, otros autores han dicho, una ciencia que olvida sus clásicos más bien está perdida, porque entonces si olvida esos referentes clásicos, en realidad puede que pierda de vista elementos esenciales de lo que constituye el propio sentido de su labor, ¿no? Entonces, quería entonces comenzar con esta situación como ambivalente de la necesidad de los clásicos y la necesidad de distanciarnos de ellos, ¿no? Y voy a tratar de argumentar en los dos sentidos. ¿Qué nos han heredado y qué podríamos considerar hoy como necesario de mantener y recuperar y desarrollar en términos del valor de sus aportaciones? Pero por otro lado también voy a hablar de que tenemos otras problemáticas y tenemos la necesidad de pensar en otros referentes para explicar los problemas que tenemos ahora, ¿no? Entonces, bueno, cierro esta primera parte que era como meramente introductoria para hablar entonces de esa parte de la ambivalencia, y voy a comenzar un poco con la situación de la situación del por qué en momentos determinados de la teoría social se piensa en la necesidad del distanciamiento o la necesidad de avanzar más allá de los clásicos, para luego concentrarme la mayor parte del tiempo de hablar de dónde podría estar la herencia. Entonces, quiero poner 3 ejemplos muy breves, porque no es el objetivo de esta charla entrar a ese detalle, para mostrar momentos cruciales de los últimos años en donde pudiéramos pensar en estos intentos de remarcar la necesidad de el demarcamiento, del distanciamiento o la necesidad de repensar y reconstruir a los clásicos, ¿no? Un primer caso sería la obra de Habermas y el texto famoso de la reconstrucción del materialismo histórico, ¿no? Quiero solamente traerlo a colación porque ahí el intento de Habermas desde el inicio es decir, hay la necesidad de, para que el pensamiento del materialismo, del marxismo, pueda tener sentido y pueda tener vida, de reconstruirlo. Y reconstruir para él quería decir, de alguna manera, rearmarlo, de alguna manera desmontarlo, y volverlo a construir para que lograra mejor el objetivo original para el que fue pensado. Entonces, reconstrucción quiere decir ahí un poco desmontar y criticar de fondo las propias premisas para reconstruirlas con miras a un fin original, ¿no? Y eso implica, en la obra de Habermas, repensar todos los presupuestos y categorías fundamentales del marxismo, ¿no? Implica reconsiderar la noción de trabajo, implica replantear el sentido de la alienación en el discurso marxista, implica pensar en estas grandes premisas del materialismo histórico sobre la historia, es la historia de la lucha de clases, lo recuerdan, ¿no? El sentido de clase como un sujeto de gran formato y pensar que entonces la clase social era de alguna manera la asignada en la historia para realizar la transformación social y la revolución, así con mayúsculas, como el proceso por el cual se dan los cambios en la sociedad, ¿no? Y todo eso en esa obra y en ese intento es replanteado. Y el intento de moverse de la tradición se puede poner en términos de reconstruir. Quiero remarcar eso, ¿no? O sea, frente a los clásicos, Habermas señala la necesidad de desmontar y reconstruir. Lo dejo ahí, ¿no? Solo porque voy a volver después sobre eso, ¿no? Segundo texto que quiero traer a colación para otro ejemplo de distanciamiento. El planteamiento de la modernidad reflexiva, que seguramente ustedes conocen también. Un texto muy importante dentro de esa perspectiva de Anthony Giddens, Scott Lash y Ulrich Beck, en donde se habla de la condición de las sociedades europeas después de la caída del muro de Berlín y el tema de la reflexividad como una condición de nuestro tiempo. Y lo que dicen es, reflexividad significa el hecho de que los referentes se transforman a tal velocidad y nos confrontan, y las referencias anteriores no nos sirven para definirnos, la identidad, los movimientos, los cambios sociales, las categorías fundamentales que usó la teoría clásica no nos sirven para entender este cambio, y de alguna manera la teoría también tiene que replantearse a sí misma sus supuestos, ser reflexiva para consigo misma. Y entonces todas las figuras cambian, ¿no? Y ahí entonces el planteamiento de la diferencia no es solamente de reconstruir, sino de que la reflexividad plantea el cambio de paradigma con respecto a las referencias de la teoría clásica. Entonces, si me siguen, por un lado he hablado de que ese intento de distanciamiento fue reconstruir, en un segundo momento era la transformación de los paradigmas, y hace menos tiempo, hace quizá 2 décadas, pondré un ejemplo tal vez un poco más cercano a las discusiones actuales que tendría que ver con las críticas a la teoría clásica, que fue una sociología dedicada a entender la modernidad,
las críticas al propio concepto de modernidad, que seguramente ustedes conocen a través de las teorías de la posmodernidad, o las perspectivas decoloniales, ¿no? O las perspectivas subalternas, o las epistemologías del sur, ¿no? Teorías bastante más cercanas, perspectivas de crítica a las perspectivas de la modernidad, y que todas ellas también pondrían en duda los referentes de la sociología clásica. Entonces, por la vía de la reconstrucción, del cambio paradigmático mediante la reflexividad, o de la crítica a la posmodernidad o a las perspectivas decoloniales, vuelve el planteamiento de replantearnos los referentes de la teoría clásica, ¿no? Entonces, si nos replanteamos los referentes de la teoría clásica, pierde vigencia lo que dijeron Marx, Durkheim y Weber. Esa es un poco la pregunta con la que quería cerrar esta primera parte. Y lo que quiero decir es, tal vez las respuestas, el diagnóstico que ellos ofrecieron, ha perdido en cierta forma o en cierto grado vigencia. ¿Qué podemos rescatar entonces de los clásicos? El planteamiento que voy a hacer hoy tiene que ver con que sus explicaciones y diagnósticos sobre las sociedades que conocieron tal vez no son tal cual útiles en el sentido que los produjeron. Pero alrededor de esa construcción hay elementos fundamentales de teoría que pueden seguir siendo útiles y necesarios para entender las sociedades modernas. Lo voy a decir más fácil. Que sus teorías de la sociedad pueden ser distinguidas, aunque sea analíticamente, con respecto a las teorías sobre el conocimiento de lo social que generaron. Es decir, que las bases de sus teorías se construyen sobre nociones heurísticas y epistemológicas de teorías del saber y del conocimiento social, que van más allá de la explicación específica que Marx dio sobre el capitalismo, que van más allá de la explicación sobre la racionalidad instrumental en Weber, o van más allá de la teoría de la anomia de Durkheim, que habría un nivel analítico de una teoría o teoría sobre la sociedad y otro nivel básico de teoría sobre el conocimiento social. Y que en ese nivel de las teorías sobre el conocimiento de lo social hay una beta importante y un background sociológico que importa tener presente, aunque en términos de contenido necesitemos y estemos obligados a avanzar en nuestras explicaciones sobre qué son los problemas sociales de nuestro tiempo, cómo abordarlos y desde dónde afrontar las problemáticas y las aporías del mundo contemporáneo, ¿no? Sé que hablo rápido y sé que luego no soy del todo claro como quisiera, pero espero que esta primera parte, ahí la cierro, pudiera quedar como preámbulo con respecto a esto básico que les quería decir, ¿no? Me parece que a los clásicos hay que, de alguna manera, mantenerlos, es importante reconocerlos. No se trata de un respeto ortodoxo, ¿no? Y tener ahí como de alguna manera una especie de altar a su palabra, sino de moverlos, usarlos, permitirnos la posibilidad de aprender de ellos, de sus estilos de razonamiento, de sus estilos de construcción, pero que más que el contenido y las respuestas que dieron, el estilo de razonamiento, la forma en que abordan los objetos sociales es lo que creo que nos puede servir más. Estoy hablando más de un nivel epistemológico y metodológico, pero que está enraizado en la teoría. Para poder entender lo que pensaron sobre su teoría del conocimiento de lo social, sí hay que entrar a la obra y hablar de lo que dijeron sobre la realidad social para entresacar de ahí sus perspectivas sobre el conocimiento social, porque están articuladas, ¿no? Es poco lo que podríamos aprender de ellos si nos centramos solo en sus textos de metodología, por ejemplo, ¿no? Entonces sí hay que conocer a los clásicos, les digo, no para respetarlos al pie de la letra, no para seguirlos y crear ortodoxias durkheimianas, marxistas o weberianas, sino para un poco entender sus estilos de razonamiento, ¿no? Entonces, voy a tratar de diferenciar entre lo que sería sus teorías sobre la sociedad de sus presupuestos sobre el conocimiento de lo social. Y creo que esta parte es la que nos puede aportar mucho para aprender y utilizar a los clásicos hoy. Hasta aquí, ¿quisieran ustedes decir algo? ¿Quieren comentar, preguntar, decir? Dices que tú hablas rápido y yo soy lento. Está bien, para que nos... Solo para que ver si lo escribí bien, planteas que son entonces 3 etapas: construir, crítica a los clásicos y cambio paradigmático. Ajá, sí, en los diferentes intentos de demarcación, sí, digamos la deconstrucción o la reconstrucción que se plantea en un primer momento, el cambio paradigmático, y en un tercero, digamos, como la necesidad de repensar a la teoría y sus fundamentos en esto que les decía de las epistemologías del sur, que lo voy a decir en un ratito más, ¿no? Cómo entender. Y en los tres, digamos, aunque hay explicaciones sobre la sociedad, esas explicaciones de fondo nos dicen indirectamente qué se entiende por teoría social, cuál es su papel
y hasta se construye una identidad para el teórico social. Yo creo que cada una de ellas, detrás de lo que explicaba, se muestra también en términos de qué entiende por teoría y cuál es el sentido. Pero sí, poco trataré de ir en ese orden, ¿no? Como de hablar de esa necesidad de reconstrucción, esos cambios paradigmáticos, y hoy un poco frente a ello, cómo pensar la teoría social. Gracias. ¿Algo más que quieren decir? ¿No? ¿No quieren en este momento? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok, bueno, entonces, segunda parte, ¿no? Digamos, me interesaba decir esto, decir entonces que detrás de estas preocupaciones pues está el interés de los clásicos, y que voy a decir algo sobre un poco lo que dijeron sobre la sociedad, pero me interesa decirlo con el pretexto de hablar un poco de esos presupuestos de teoría social que pueden ser todavía valiosos, ¿no? Cada autor, Marx, Durkheim, Weber, en realidad lo que nos ofrecen es un universo de interpretación, ¿no? Una constelación de categorías que crean mundos, así como los buenos literatos en sus obras crean universos, así como por ejemplo tenemos un Macondo con sus personajes y crea toda una relación, como todo un mundo alrededor de él. Casi podríamos hablar en cada una de estas teorías clásicas como un mundo. Podríamos entender desde ese prisma muchos de los problemas sin que ninguna de esas teorías, ni por ejemplo la de Marx, Durkheim o Weber, en realidad sean abarcativas y teorías totales, ¿no? Miraron desde cierto ángulo la realidad, pero desde ella construyeron una serie de categorías que nos explican de manera muy articulada un montón de cosas. Y luego lo mejor, creo yo, es de que no necesariamente son excluyentes. Aunque en la historia de la teoría social durante un tiempo se dijo mucho que Marx, que Durkheim y Weber de alguna manera estaban contra el marxismo y que de alguna manera su obra podría entenderse como en contraposición a, en realidad, mientras más se ven en un sentido comparativo, lo que podríamos ver es que están hablando de dimensiones distintas de problemáticas muy cercanas, ¿no? O sea, ángulos diferentes de problemáticas que son compartidas, porque mucho están hablando de problemáticas centrales del capitalismo de su época, ¿no? No hay tantas diferencias. Yo casi diría, si me permiten la figura, que se trata simplemente de diferentes ángulos para problemas muy cercanos y similares. Casi podría decir, si usara una metáfora más como de la música, que es como si escucháramos la misma pieza en diferentes octavas, ¿no? Es decir, está hablando de una dimensión y en una tesitura que afronta y enfoca ciertos problemas del capitalismo que otra perspectiva nos retrataría, y en ciertos puntos se encuentran desde otro ángulo simplemente, ¿no? Entonces, en el caso de Marx, Durkheim, Weber, hay un interés compartido por diagnosticar los principales problemas de la modernidad, ¿no? No es un intento de hacer una teoría genérica, abstracta, una superteoría elevadísima. En los tres casos, los tres autores están conectados con los problemas de su tiempo y les interesa entender problemas para poder aportar elementos de información crítica a la gente de su época para afrontar problemas cruciales. Lo mismo que hoy, en realidad, si pensamos la investigación social, tendríamos que tener muy presentes los problemas cruciales que tenemos para desde ahí afinar las herramientas del análisis social. Entonces yo creo que en los tres casos se trata de problemáticas muy sentidas en su tiempo y que refieren a problemas que están muy cercanos, ¿no? Entonces, digo un poquito algo de cosas que me parecen relevantes de estos tres autores, y reconozco ahí que estoy cercenando mucho la idea de clásico para dirigirme a la tríada de la que siempre muchas veces se habla en las clases, pero en realidad en la idea de clásicos habría muchos más que tal vez deberían estar presentes, ¿no? Entonces, ahora voy a hablar solo de Marx, Durkheim, Weber y cosas muy básicas, utilizándolas como pretexto para hablar de alrededor de lo que dicen sobre la sociedad, sus presupuestos de la teoría del conocimiento social, ¿no? Entonces, bueno, cosas que me parecen relevantes y que desde ahí creo que podríamos como entresacar cosas, ¿no? Comienzo un poco cronológicamente por el tema del marxismo, ¿no? Y en el tema del marxismo, pues como ustedes saben, seguramente ya mucho más de lo que ahorita yo les diré, hay una intención por construir una explicación de la lógica del capitalismo y a partir de ahí de la lógica expansiva del modelo de producción capitalista como un modelo de explotación, ¿no? De explotación de una clase sobre otra, lo que ustedes conocen. Todo eso entramado tiene ciertas premisas que me parece que nos llevan hacia una perspectiva del conocimiento de lo social de interés. Como ustedes recordarán, el marxismo básicamente presupone el hecho de que el fundamento o el punto de partida para el análisis social se construye a partir de que la realidad social está construida a partir de las determinaciones materiales, ¿no? Esta idea fuerte en el materialismo histórico de las condiciones materiales como
principio explicativo de los modos de vida, de los modos de representación y de los tipos de relación de los sujetos, ¿no? Entonces el individuo, si se acuerdan cuando dice ¿quién es el hombre? El hombre es el conjunto de sus relaciones, ¿no? Las relaciones son siempre entramados históricos construidos más allá de la voluntad de los individuos, lo recuerdan, ¿no? Y entonces los sujetos se ven colocados en los escenarios sociales, ¿no? Recuerdan ese famoso texto del 18 Brumario donde dice, bueno, los hombres hacen su historia, pero la hacen en condiciones que no son elegidas por ellos. Entonces, lo central de este esquema explicativo, o sea, lo básico que me interesa traer aquí es el estilo de razonamiento sociológico que nos aporta el marxismo tiene que ver con entramados de relación que siempre tienen que ver con determinaciones e intereses materiales más allá de la voluntad de los sujetos, que prefiguran las lógicas y los juegos de estas relaciones. Los sujetos se ven colocados de alguna manera ahí, y en función de ello tienen márgenes de acción y de libertad. No importa el tema de la necesidad y la determinación y la libertad, claro, eso está ahí, pero de alguna manera hay un intento de construir un interjuego de esas cosas sin que haya una determinación total, porque no se trata de sujetos autómatas que reproducen determinaciones, tienen márgenes de acción, pero las determinaciones son importantes. Voy a poner una figura, a propósito la voy a poner en un sentido un poco didáctico, ¿no? Y luego lo voy a tratar de matizar. Hay una frase en la ideología alemana de Marx y Engels en donde dice: el ser social determina la conciencia, si ustedes lo recuerdan, ¿no? Para poner el peso sobre las determinaciones sociales y decir que las representaciones que construimos sobre el mundo están ligadas a esas determinaciones. Hay una suerte de relación. Las formas de organización social están ligadas con las formas de representación del mundo. Y Marx insistía en eso para decir, la religión, el arte, la política, en su propio discurso justificativo del mundo, parecieran jugar con la ilusión de pensarse como esferas trascendentes. Entonces parecería que el arte construye una lógica de la estética y explica estéticamente el mundo, y entonces el arte es el arte, pero otra cosa son los intereses materiales. La religión tiene principios confesionales y no tiene que ver con los intereses materiales, ¿no? Y en muchos textos, como en la crítica del derecho o la discusión de los primeros escritos de Marx, está esa existencia de decir, esa esfera trascendente del arte, esa esfera trascendente de la religión, o esa esfera trascendente del derecho, ¿no? En realidad es un discurso construido desde esos campos, ¿no? Desde esos ámbitos, pero que de fondo lo que trata es de ocultar o no mostrar la relación directa que tiene con los intereses materiales. Esta ilusión de la trascendencia de los espacios y de las esferas siempre está presente en los sistemas sociales, diría el marxismo, ¿no? Es decir, parecería que entonces cuando discutimos los temas de lo escolar y lo pedagógico y el aprovechamiento escolar y el fracaso, hablamos de procesos didácticos, académicos y de aprendizaje, en donde no está presente el tema del origen de clase, de las determinaciones y de los procesos sociales que pueden producir diferencias. Entonces el marxismo nos ha heredado, y por ejemplo ahí Bourdieu sería un autor que con esa impronta, digamos, de lo que el materialismo histórico da como análisis social, saca este tipo de reflexión para decir, claro, es que entonces la lógica que explican los diferentes campos sociales parecería una lógica como autorreferida, que lo que hace por principio es negar ese vínculo que existe con las determinaciones materiales. Entonces parece que la escuela juzga escolarmente a los individuos y no tiene nada que ver el asunto de su origen de clase y sus determinaciones materiales. Parece que cuando reprueba por un problema de aprovechamiento, y es un problema del individuo y su falta de aprendizaje, no un problema del sistema escolar con las lógicas que produce, ¿no? Una visión como la del materialismo histórico lo que plantearía es que de fondo los individuos y el espacio social produce constitutivamente la desigualdad, la asimetría y la explotación, y eso forma parte de la lógica social, toda la herencia de las teorías del conflicto, ¿no? Y justamente lo que pensaríamos de ahí, solo por poner la figura, sería: en las sociedades democráticas vivimos bajo una semántica que pregoniza el mérito de los individuos, la igualdad jurídica de todos, y entonces las escuelas abren todos los días sus planteles, y cuando los individuos entran a la escuela son igualitos, todos, ¿no? Todos tienen las mismas oportunidades, y la pregunta sería: ¿por qué sistemáticamente ese espacio de igualdad formal universal produce sistemáticamente diferenciaciones? Las diferencias se convierten en desigualdades. ¿Por qué? ¿No? Bueno, me detengo ahí para simplemente remarcar y cerrar la parte del marxismo, es decir, el marxismo nos ha heredado, bajo las teorías del conflicto, bajo la teoría de Bourdieu, bajo muchas teorías de las desigualdades sociales, bajo muchos análisis de los universalismos en las políticas sociales y públicas, la idea de que el espacio social
al menos en las lógicas de las sociedades capitalistas, ¿no? No es un espacio uniforme, construido bajo la semántica de la igualdad jurídica solamente, sino construido sobre la base de las asimetrías que se deriva de las relaciones materiales, ¿no? Seguir ese hilo, el hilo de las determinaciones materiales y de la relación de la estructura de la sociedad frente a sus formas de representación, es algo que ha estado presente en los clásicos y está presente también en Durkheim y está presente también en Weber, con otra tesitura, con otro lenguaje, se conectan con esa misma problemática y aportan a un intento de construcción de teoría que en el análisis social se preocupe por interpretar en los procesos sociales los mecanismos que producen asimetrías y desigualdades, ¿no? Entender que el espacio social puede ser un productor sistemático de asimetrías es una herencia que creo que podríamos mantener, aunque el contenido sea distinto que el que le dio el marxismo. Termino diciendo por qué el contenido es distinto. Porque en la interpretación del marxismo, la historia como lucha de clases prefiguró a una serie de personajes estelares y evidentemente tuvo puntos ciegos que no podía reconocer tal vez por la época respecto a que esas contradicciones se veían como contradicciones antagónicas entre sujetos fundamentales que eran las clases y particularmente el proletariado de la burguesía, lo recordarán, ¿no? Ahí evidentemente en el camino que hemos vivido como sociedades podríamos ver que hay no solo un tipo de contradicción fundamental y antagónica, y que la resolución de esa contradicción no necesariamente se resuelve por una revolución ni por un cierto tipo de sociedad. Es decir, si lo llevamos hacia nuestro tiempo, sería pensar si esas contradicciones de clase tienen que ser ampliadas a muchos otros tipos de contradicciones. Digamos que el marxismo no leyó las contradicciones de género, ni el origen étnico, ni la situación etaria, ni las preferencias sexuales, ni las orientaciones de vida, ni muchas formas de opresión que estarían presentes también. Es decir, que un esquema analítico como el de la contradicción y el conflicto, llevado a nuestros tiempos, nos llevaría a pensar qué hay más allá de la contradicción de clases, cuáles son los otros actores que están presentes. Cuando se produce la asimetría y la desigualdad, ¿de cuántas formas de desigualdad y de asimetría podemos hablar para enriquecer el lenguaje y el análisis social y comprender problemáticas que están mucho más cercanas a nosotros y que el marxismo en su estado original pues nos puede dar, ¿no? O sea, evidentemente no puede dar como suficientes insumos o elementos para poder interpretar muchas problemáticas aquí y ahora. Pero creo que esta forma de razonamiento que relaciona estas dimensiones puede ser útil. Me voy con Durkheim. Y perdón por la extensión, son tres y cuando lleguemos a eso voy a ir ya casi cerrando para no aburrirlos, para que no sea esto demasiado largo, ¿no? Me voy con Durkheim y vuelvo con esta misma idea de las determinaciones materiales, las estructuras que propician formas de interpretación. Durkheim llegó a una idea similar a la del marxismo a través de un texto poco conocido en sociología, aunque más por los antropólogos es conocido, que se llama Formas primitivas de clasificación, ¿no? No sé si han oído hablar de ese texto. Pero bueno, ahí la tesis central, que era muy cara luego para los antropólogos, era que analizando sociedades, entre comillas, de esa época consideradas como primitivas, veían claramente una conexión, una relación entre las formas de organización material de los grupos y el modo en que organizan su existencia estaba muy conectado con el modo en que interpretan el mundo. La explicación que hacían respecto a la situación de las constelaciones reproducía mucho el orden que tenía materialmente el grupo social, ¿no? Las formas de explicación que hacen respecto al arte, respecto a las creencias y respecto a las formas de derecho reflejan las formas de vida, ¿no? Era muy materialista, histórico ese texto ya, porque entonces lo que decía, hay una suerte de homología o correspondencia entre las formas de organización material de las sociedades y sus formas de interpretación, ¿no? Las formas de conciencia parece que están conectadas con las formas de organización. El ser social determina en cierto sentido la conciencia, y están ahí muy cercanos, ¿no? En ese texto. Luego, doy un paso más para terminar con Durkheim, las formas elementales de la vida religiosa. Las han ustedes revisado, seguramente, ¿verdad? ¿Recuerdan ese texto? Sí, podríamos como ahí juntos como reconstruirlo. Lo básico, al menos, ¿se acuerdan? Hay muchos hitos en ese libro importantes. Se dice que fue la obra cumbre de Durkheim. Y en realidad se replantean muchas cosas del Durkheim que conocemos más anquilosado de los manuales cuando uno lee las formas elementales. Porque uno, ¿se acuerdan cómo, por ejemplo, se caracterizan los hechos sociales según Durkheim en las reglas del método?
¿Recuerdan esa frase de tratar a los hechos sociales como cosas, por ejemplo? ¿No? La objetividad de los hechos sociales, porque el hecho social debe ser exterior, objetivo, independiente, general, ¿no? La fuerza que en ese texto parece tener el hecho social como una cosa que es previa a los individuos, ¿no? El individuo nace y los hechos sociales ya están, ¿no? Dice el lenguaje, ¿no? Nacemos y el lenguaje está, ¿no? Y el individuo nace y morirá y el lenguaje seguirá, ¿no? Y entonces parece que es algo como que exterior y superior al individuo, ¿verdad? No lo decidimos nosotros, nos viene un poco heredado, ¿no? Por la cultura, ¿no? Dice, yo no escojo cómo vestirme, no escojo las monedas, ¿no? Cumplo obligaciones sin necesidad de saber por qué es que tengo que cumplirlas. Y entonces parece que lo social construye al individuo, dicen las reglas, ¿no? Y que lo social parece que es anterior, exterior, independiente, general, y bueno, antes, ¿no? Y sobre el individuo. Esa parte de la regla parece muy dura, y quiero ponerla porque ahí en algunas notas a pie de página y en los prólogos que fueron posterior a la primera versión de las reglas, Durkheim mencionó algo que solo en las formas de la vida religiosa aparece más nítidamente, y es el hecho de que lo social no solo es lo objetivo, no solo son las determinaciones materiales, son las representaciones, son los valores, son los sentimientos, ¿verdad? Lo social se ve también en los ideales. Ajá. Esa parte no está muy desarrollada en las reglas del método, pero en las formas elementales toma toda su forma. Ahí es donde aparece como en pleno para decir lo que Bourdieu después nos dirá más gráficamente, que en Durkheim ya estaba presente la idea de que lo social, vamos a ponerlo así, tiene una doble vida. Que lo social existe como una objetividad de primer orden, como cosas físicas, materiales, decía la arquitectura, ¿no? Es una muestra de hecho social, porque sabemos que las formas de arquitectura cambian con las culturas, por ejemplo, ¿no? Los modos de construir casa, ¿se acuerdan de esa definición de hecho social? Modos de hacer y pensar colectivos, ¿no? El modo de hacer es plenamente social, ¿no? No lo inventa cada individuo, lo recibe de su grupo social. Los modos de comer, los modos de hablar, los modos de vestir, los modos de cubrirnos, ¿no? Los modos de permanentemente, ¿no? Y entonces la arquitectura decía, vean ustedes las carreteras, vean ustedes las viviendas, ¿no? Y verán un hecho social. Vean el lenguaje y verán un hecho social. Vean el derecho y verán un hecho social. Pero también decía, y eso aparecía poco marcado en las reglas, los sentimientos son hechos sociales, las opiniones son hechos sociales, ¿verdad? Remarcaba mucho ese carácter colectivo del hecho social, ¿no? El individuo, hasta cuando elige, lo que elige tiene de alguna manera una determinación social. Las modas, ¿no? De alguna manera un buen ejemplo de, bueno, hasta cuando se suicidaba, decía, ¿no? Tomaba el hecho de suicidio y decía, ese hecho aparentemente individual de quitarse la vida expresa patrones de la vida colectiva, ritmos de la vida social, ¿no? Me callo ahí para esa parte. Voy a las formas elementales de la vida religiosa para hablar de ese sentido más fino de la segunda objetividad de los hechos sociales. Hablaba de una objetividad de primer orden, que es el hecho social hecho cosa, hecho regla, hecho institución. El hecho social en una objetividad de segundo orden, hecha sensibilidad, hecha apreciación estética, hecha valor, hecha emotividad, hecha cuerpo incluso, ¿no? Que es algo que Bourdieu luego, muy durkheimiano ahí, desarrolló mucho más con una noción que se llama hábitos, por ejemplo, que seguro ustedes lo conocen también. Esa situación de cómo el hábitos es la interiorización de las condiciones sociales, ¿no? Se encarna la cultura, se encarna la determinación social, y mi cuerpo y mi emotividad refleja esas determinaciones sociales. Pero eso está dicho en las formas elementales de la vida religiosa. Lo voy a decir muy breve y sé que voy a incurrir en una reducción para llegar al punto que quiero, para ir como amarrando ya cosas, ¿no? Ustedes recuerdan que un punto crucial luego de que define religión en las formas elementales es decir, ¿qué es lo sagrado? ¿No? Y cuando en las formas elementales surgen, ¿qué es lo sagrado? Y dice, bueno, una cosa que resulta fundamental es, bueno, lo sagrado, esta que es un resultado de una distinción, ¿no? De una especie como de división del mundo en dos partes, ¿no? Las cosas profanas, las cosas trascendentes, ¿no? Las cosas interdictas que tienen un cierto nivel de prohibición o tienen cierto tipo de reglas para poder ser abordadas, ¿no? No se puede tocar algo sagrado sin profanarlo, ¿no? Lo sagrado refiere a algo trascendente que está más allá de nosotros en el nivel de lo cotidiano, ¿no? No me ahondo ahí. Decía, bueno, el mundo dividido en dos planos que no se tocan, lo sagrado y lo profano, ¿no? Lo central que me interesa rescatar ahora de eso decía,
lo más impresionante del descubrimiento del libro era decir, cuando se observaba los grupos de religión totémica, decía, es que los grupos escogen sus tótems, y el tótem puede ser un hongo, puede ser una planta, puede ser un animal, ¿no? Puede ser cualquier cosa rara, ¿no? O sea, es algo trascendente, único, pero que cada grupo parece que puede escoger libremente su propio tótem, ¿no? Y luego que el grupo casi se identifica con el tótem. El grupo se ve a sí mismo y utiliza la imagen del tótem para nombrarse a sí mismo, ¿no? Y luego además dice, bueno, el valor atribuido a lo sagrado. Y ahí viene una parte que me interesa mucho remarcar, donde dice, lo sagrado como una atribución. Lo sagrado no está en las cosas. O sea, un hongo, una planta o un animal son un hongo, una planta y un animal. ¿Por qué condiciones se vuelve, o en qué contextos eso se vuelve sagrado? Esa es una de las preguntas fundamentales en ese libro, ¿no? ¿Qué hace que las cosas se vuelvan sagradas? Lo sagrado no está en las cosas, dice un poco el planteamiento. Lo sagrado está en la atribución, en la creencia. La creencia produce el carácter de lo sagrado, ¿no? 2 pedazos de madera cruzados son 2 pedazos de madera cruzados. Pero eso es emblemático, y hay gente que le da un valor impresionante a esa figura. Un trozo de tela, dice en el mismo texto, ¿no? De 3 colores y con algún emblema, es un trozo de tela con un emblema. Y hay gente que moriría por ello, ¿no? Múltiples símbolos, piensen en muchas simbologías sociales, ¿qué valor les atribuimos, ¿no? El valor atribuido a la imagen, al signo. El signo que es un mero soporte material de algo que está más allá. Y que eso está en el poder de la atribución, el valor otorgado. Entonces, el libro dice, como muy gráficamente, las cosas son lo que representan. Así, literal, ese son es muy fuerte, ¿no? Le está dando un carácter de realidad. Las cosas son lo que representan. La representación no es un mero invento, tiene fuerza, ¿no? Y si podríamos decir que eso valía para las sociedades totémicas, dice, vale hoy, ¿no? Porque pone el ejemplo de la Revolución Francesa, y por ejemplo dice cómo después de la Revolución Francesa se construye toda una serie de rituales y formas y figuras y símbolos para enaltecer el nuevo valor nacional, por ejemplo, ¿verdad? Lo recuerdan, ¿no? Entonces, es como si las sociedades fueran productoras simbólicas de símbolos que crean pertenencia, que crean sentido de comunidad, que refuerzan valores compartidos. Es decir, llegaba a lo que él había venido diciendo en toda su obra, es decir, la sociedad es en última instancia siempre una instancia que regula e integra. Dice, toda sociedad hace 2 cosas, regular e integrar, ¿no? Y cuando regula mal, tiene problemas sociales, porque regula en exceso o porque no regula, y cuando integra también, porque se integra en exceso, a lo mejor el principio de lo social es lo único y el individuo se pierde, ¿no? Entonces es una sociedad muy totalitaria, o no hay un valor colectivo y todo es el individuo, pero el individuo se pierde a sí mismo si no tiene un sentido de pertenencia, ¿no? Y esos grupos totémicos hoy todavía los podemos ver en muchas formas, ¿no? Cuando vemos a los hinchas de un partido de fútbol, recordaremos un poco de alguna manera esta situación de ponerse la camiseta y construir identidad a partir de... No es un tótem, ¿verdad? Pero se parece mucho, ¿no? Y así los nacionalismos, y así los enfrentamientos que se dan entre los grupos, y así la construcción de lo que pueda ser pertinente o aquello que es marginado y construido como amenaza. Y casi podríamos ver que en esas construcciones simbólicas se producen afinidades y se producen esos enemigos imaginarios o reales. Y si lo ponemos en un plano global podríamos decir, claro, y entonces podríamos entender y recordar a Kashmir pensando en esta lógica de amigo-enemigo, en donde se puede construir al otro, a la alteridad, como algo que atenta contra una determinada construcción simbólica de grupo, o la construcción del terrorismo frente al capitalismo global, el terror construido como el otro negativo, ¿no? Sin que justificamos aquello, pero aquello es resultado de una violencia que vino también antes, que ha producido a sus enemigos, ¿no? Entonces, este carácter de Durkheim de entender a las comunidades sociales, a las sociedades y a los grupos, como, vamos a llamarlo así, como constructores simbólicos de realidad, de este poder del valor y la creencia para producir realidad, es algo que también en la tradición, y ahí vuelvo, como si antes decía, el marxismo en esta interpretación de los intereses materiales, las lógicas que producen desigualdades, nos heredó una teoría que analiza siempre los conflictos, que busca las formas de desigualdad y de invisibilización del otro, explotación. Acá esta teoría lo que nos aporta también es esta idea de el valor de la interpretación y del valor como constructor de realidad. Y ahí podemos tener como herederos pues toda la fenomenología,
ese famoso planteamiento del teorema de Thomas, que seguramente ustedes recuerden, esta famosa idea del aforismo de todo aquello definido como real puede ser real en sus consecuencias, la eficacia social de las representaciones. Lo que pensamos sobre el mundo tiene un efecto sobre el mundo, no es una mera idea, ¿no? Las ideas tienen su peso y tienen su efecto, ¿no? Entonces ahí Durkheim, las formas elementales lo dice, ningún ámbito como el social, dice, no hay una esfera como la social en donde el poder de la creencia pueda tener tal capacidad de realización, porque lo que las comunidades creyentes construyen produce de alguna manera realidad, verdad o falsedad sobre la creencia. Esa creencia produce actos que a la larga producen cosas, ¿no? Si uno lo pusiera muy burdamente, llevándolos años después, décadas después, a esto del teorema de Thomas, un poco hablaba de que las expectativas de los maestros, la actitud de los votantes, la actitud de los grupos sociales frente a otros migrantes, por ejemplo, construye escenarios, construye fronteras, ¿no? Las fronteras no son solo físicas, las fronteras más duras son las simbólicas que se construyen entre las culturas y entre los grupos sociales distintos, ¿no? Construimos esas fronteras simbólicamente, producimos enemigos o aliados a partir de esas lógicas, ¿no? El sentido más burdo de esto tenía que ver, en el caso del teorema de Thomas, con mostrar de manera directa cómo los sujetos, a partir de lo que pensamos, producimos cosas, ¿no? El ejemplo más burdo, y lo quiero poner solo como para remarcar como didácticamente la idea, esta idea que siempre se señala del banco, ¿no? Seguramente la han oído, ¿no? Entonces, para mostrar el teorema de Thomas decían, bueno, a ver, un banco, ¿no? Respecto al banco, surge el rumor de que el banco está en quiebra. ¿Qué hacen los ahorradores del banco? ¿No? Sacar su dinero. Y eso produce que el banco pueda entrar en quiebra, ¿verdad? Entonces es muy simple, en realidad estoy poniéndolo casi como en términos burdos, pero para remarcar eso, que investigaciones en los 50 en Estados Unidos, por ejemplo, que hablaban de una supuesta comprobación científica del coeficiente intelectual de los afroamericanos, por alguna razón y con buenas intenciones incluso, generaba actitud de profesores que, aunque querían ayudar a sus alumnos, partían de la idea de que sus alumnos afroamericanos o inmigrantes tenían un bajo coeficiente, esperaban un poco de ellos, los mandaban más bien apoyos psicológicos, ¿no? O apoyos psicopedagógicos o apoyos complementarios o a discriminación positiva, múltiples políticas que curiosamente lo que producían era la dificultad de aprendizaje y el rezago, ¿no? Bajas expectativas, por alguna razón, en el profesor, por ejemplo, producen resultados bajos, ¿no? Y no tiene que ver con que en realidad el coeficiente intelectual de esos niños fuera bajo, aunque se dijera con anterioridad épocas que lo era, pero produce resultados. Lo que se piensa sobre la realidad produce resultados. Y me salto de ahí, sé que estoy dando saltos enormes y pido disculpas porque estoy usando ejemplos solamente para ir a ver, ¿no? Y ya con esto enlazar a los tres, ¿no? Con Durkheim les decía que frente a esta noción muy de manual del hecho social como cosa, acabamos de ver que en realidad las formas elementales hablaban de un hecho social que es plenamente simbólico, ¿no? Incluso en un texto de Marcel Mauss, posterior a la muerte de Durkheim, cuando le preguntaron por la cuestión de la escuela durkheimiana, él decía que a Durkheim le faltó escribir un segundo libro de método social, ¿no? Le faltó escribir un nuevo libro de las reglas del método sociológico. Y ahí en una parte dice, porque habíamos caído en cuenta, dice, en los últimos años, de que si hay algo distintivo del hecho social, es su naturaleza simbólica, ¿no? Esa es una definición muy distinta a la que conocemos de las reglas, ¿no? Dicha por Marcel Mauss, ¿no? Por ejemplo, que creo que es como muy interesante para mirar esta cara de la obra, que acerca mucho a Weber. Y con esto ya casi estoy terminando, se los prometo. Si quieren conversamos, ¿no? Weber. Y el tema de que están tan cercanos en esta parte de las formas elementales, porque Weber lo que nos hereda en su interpretación, y voy a hablar de la obra y luego voy a entresacar, igual que lo hice con Durkheim, como elementos de teoría del conocimiento de lo social. ¿Se acuerdan de la ética protestante, no? Y se acuerdan de economía y sociedad en esta definición de la acción social, ¿no? Entonces empiezo por el de economía y sociedad, pasajes pequeñitos que pueden ser relevantes. Para Weber, el mundo social es sobre todo una búsqueda de sentido, el sentido de la acción. Dice, mientras no expliquemos el sentido de la acción para los actores, no hemos entendido nada, ¿no? Comprender el sentido cultural de los actos es fundamental para él. Dice, en realidad, acción social es todo comportamiento que tiene un sentido
para los que participan en él. Y eso implica que hay significados intersubjetivos construidos, ¿no? Luego de ahí deriva tipos de acción, ¿recuerdan? Racionalidades, ¿no? Esta acción con arreglo a fines, con arreglo a valores, tradicional o emotivo, los tipos de dominación que se referían a ello. En fin, pero el sentido es algo fundamental. Parece parece que Weber nos estuviera diciendo, cuando uno mira el microcosmos de la vida social con sus voluntades, deseos, conflictos y demás, ese drama humano solo es entendido si podemos entresacar el sentido que los actores le dan a sus acciones, ¿no? Eso llevaba incluso a pensar que detrás de las acciones no solamente hay evidentemente objetivos y fines prácticos, sino además hay un entramado de fines que van más allá de la mera realización práctica de lo que busca un individuo. Por eso la acción solamente no tiene que ver solo con la búsqueda del mejor medio para lograr algo, ¿no? Entonces, comprender el sentido tendría que ver con esa serie como de múltiples significados que podía tener la vida social, ¿no? Y bueno, en función de ello, de pensar en el sentido. Si uno busca el sentido, entonces el tipo de interpretación que se debe hacer es comprensiva, decía Weber. Y me adelantaría un poco a decir que la tradición que se heredó de ahí agregaría, es un ejercicio hermenéutico. Es pensar que la vida social es como un texto. Así como cuando uno lee un texto tiene que leer entre líneas, la vida social es un texto que debe ser interpretado, ¿no? Entonces, para esta tradición, la vida social como texto que debe interpretarse implica entonces comprender los sentidos construidos alrededor de, y ahí puede haber múltiples sentidos, que eso me parece muy importante subrayarlo para cuando llegue al cierre, los múltiples sentidos de la vida social, las múltiples voces que pueden estar presentes, la multivocalidad del mundo, ¿no? Y luego, de ahí, con este presupuesto como de teoría del conocimiento social, recuerdan ustedes la ética protestante, ¿no? Y ahí el objetivo es explicar también como el desarrollo del capitalismo. Se acerca, pero se diferencia al marxismo, ¿no? No son necesariamente contradictorias las dos posiciones, no están necesariamente opuestas, pero sí están enfocando cosas diferentes. ¿Se acuerdan mucho ahí cuál era como el estilo de explicación? Decía, el capitalismo sí surge evidentemente por una acumulación originaria, sí tiene que ver con la lógica del capital y la plusvalía, eso no está negado. El tema que le interesa a Weber es preguntarse, ¿por qué el capitalismo en Occidente? ¿Por qué no en otros lugares? ¿Por qué? ¿Cuál es la especificidad del capitalismo de Europa? ¿Por qué ahí? ¿No? ¿Qué conjunto de factores producen ahí una suerte de combinación tan especial, tan inédita, que produce el capitalismo occidental, que se expandió por el mundo y que produjo el mundo global, ¿no? ¿Qué características produjeron eso? Y entonces la pregunta por la especificidad del caso, que es un caso que era local y se volvió global y universal, o se autonombra como global y universal, ¿no? Es el hecho de entender el conjunto de factores que se asociaron. Y la tesis que va a tratar como de defender es una afinidad electiva, lo recuerdan, ¿no? Es una suerte de afinidad electiva entre creencias protestantes y prácticas empresariales. Como cierto tipo de creencias sobre el mundo, cuando se ligan a cierto tipo de prácticas, se asocian y hasta se potencian unas a otras, ¿no? Producen estilos de vida y formas de racionalidad capitalistas. Cierto tipo de racionalidad, no la única, aunque luego se ha vuelto muy dominante, ¿no? Y absorbe todo, parece que absorbe todo, pero en realidad es un localismo y es una racionalidad frente a otras. Weber siempre insistía en que la racionalidad sustantiva del mundo implicaba la coexistencia de múltiples racionalidades, ¿no? No solamente la formal, no solamente la universal de la ciencia o de la empresa, ¿no? Pues bueno, la afinidad electiva es como el tema del libro, como ustedes lo recordarán, ¿no? Y entonces un poco la explicación de cómo el modo de entender el mundo del protestantismo tenía ciertas características que no tenía el capitalismo, que evidentemente no tenía el hinduismo y no tenía otro tipo de religiones, ¿no? Esa especificidad es la que le interesa porque detecta que importantes sectores, secciones, regiones que han desarrollado el capitalismo al mismo tiempo tienen una fuerte presencia del protestantismo. Es decir, porque en zonas donde se desarrolló con éxito tempranamente formas capitalistas de producción, había en muchas ocasiones también fuerte presencia y fuerte desarrollo de la religión protestante, ¿no? El ver que los dos aspectos aparecen juntos puede hacer pensar que algo tenían que ver, ¿no? Entonces, bueno, y luego analiza cómo fue la situación en Estados Unidos y los grupos cuáqueros, en fin, no voy a entrar al detalle de eso. Lo importante es la afinidad. Ustedes recuerdan, y no insistiré mucho, yo pongo algunos ejemplos muy básicos como para traerlo. La idea del tiempo.
la idea del trabajo, la idea del ahorro, el etos protestante, ¿se acuerdan de todo eso, no? Frente a la idea del catolicismo y la situación de los días de guardar, ¿no? La idea del protestantismo de el esfuerzo y el trabajo, una ética de la vida que dice, si para el católico tradicional puedo vivir una vida como yo quiera de pecado y si me arrepiento en el último momento puedo salvar mi alma, ¿no? El protestantismo dice, no, la salvación no se logra como por un último momento de arrepentimiento, solamente el trabajo libera, ¿no? Solamente el trabajo realmente nos exonera. Piensen que tan imbuido está como de la vida actual la idea de la ética del trabajo. Solamente el trabajo salva, ¿no? Solo ese esfuerzo logrado día a día es lo que realiza. Un verdadero ser humano se realiza solamente a partir del propio trabajo, de su autoconstrucción mediante el trabajo, ¿no? Entonces esta idea del trabajo era importante, ¿no? Todo trabajo es loable a la vista de Dios, decía el protestantismo, ¿no? O sea, ¿se acuerdan? La importancia de la vocación como la llamada, ¿no? La predestinación, porque cuando trabajamos alrededor del trabajo, cualquiera que sea, por muy humilde que sea, estamos de alguna manera rindiendo o de alguna manera honrando y adorando al Señor a través del trabajo, ¿no? La idea justamente de los tiempos de las festividades católicas frente a la lógica austera del protestantismo, ¿no? La situación de el ocio como lo más pecaminoso, la idea del trabajo como realizador, la idea de que el dinero cuando se tiene y se gasta y se derrocha, eso es el pecado, ¿no? Cuando el dinero que se obtiene mediante el trabajo se utiliza para poder desarrollar cosas útiles a la vista de Dios o para propiciar el bien de la comunidad y dar trabajo a otros, es valioso, ¿no? Ya van ustedes ligando entonces la idea entonces de esta lógica del trabajo y el ahorro y la inversión, que es válida y bien vista ante Dios, ¿no? La situación de esta lógica de la llamada y la situación de que la profesionalización, la especialización, las tareas son como parte de esta designio y esta misión que debemos que cumplir, diferenciarnos funcionalmente y especializarnos cumpliendo la llamada de Dios, la vocación, ¿no? El trabajo que rinde, que no despilfarra, el ahorro como algo fundamental y el ahorro en la inversión. Y ya estoy un poquito narrando las prácticas empresariales, ¿no? O sea, la lógica de la empresa y su racionalidad, del ahorro, del uso del tiempo, del trabajo, de la división de las tareas, ¿no? De la situación de que el dinero sirve para reinvertirlo y producir más, ¿no? Entonces, Weber insiste sobre esta parte y esta afinidad. ¿Para qué digo todo este rollote? ¿Se acuerdan de lo de materialismo y esta idea de las formas primitivas de clasificación de el ser social determina la conciencia? Las determinaciones materiales explican las formas de pensamiento. Weber, en esta explicación de la historia del capitalismo, lo que nos dirá es: las determinaciones materiales están, las condiciones de las prácticas existen, y sin embargo, también, además y de manera muy importante, las formas de representación del mundo producen las prácticas y la realidad social. Lo voy a poner como huevo y gallina, voy a insistir, remarcarlo didácticamente. Repito, el ser social determina la conciencia, las formas de pensamiento contribuyen a producir la realidad social. ¿Se fijan en la diferencia? El peso está puesto como en otro lado. No quiere decir que deban mantenerse como antagónicas, pero son herencias importantes que el análisis social puede como recuperar, ¿no? O sea, los extremos son tal vez los que pueden ser, las dicotomías son las que pueden ser problemáticas, ¿no? Porque si remarcamos las determinaciones materiales, lo otro es un epifenómeno, ¿no? Entonces el sujeto es autómata y reproduce las determinaciones materiales. O en el otro podemos encontrar en el extremo un voluntarismo, entonces los sujetos producen la realidad a partir de sus pensamientos, sus valores y deseos. Y tendríamos que encontrar de qué manera la teoría contemporánea intenta eso, superar esas dicotomías y construir a partir de qué pesos relativos y equilibrios da a estas dimensiones, ¿no? Weber resaltó evidentemente la parte de las formas de representación. Las formas elementales de la vida religiosa nos acercan a el peso de la eficacia de las representaciones sobre la vida social. Son diferentes ángulos, pero que todos ellos pueden contribuir a lo que les decía al principio. ¿Por qué los clásicos? Porque los clásicos, alrededor de sus explicaciones, de manera implícita, están haciendo construcciones respecto a qué es la realidad social, cuáles son las formas del conocimiento de la realidad social, qué produce el conocimiento sobre la realidad social, ¿no? El conocimiento de la realidad social no solo describe la realidad, no solo la nombra, la muestra, la mide y la ejemplifica y saca un cuadro y nos dice, esa es la realidad, ¿verdad?
Si creemos esta perspectiva de Durkheim y Weber, diríamos, lo que se dice sobre el mundo también produce realidad. Entonces, la teoría no solo describe la realidad, contribuye a producir la realidad. Por eso entonces, cuando estos segundos autores que les decía de la reflexividad hablaban de que entonces la reflexividad lo que plantea es el hecho de que los discursos sobre el mundo, vamos a decir, se reflejan, se refractan, se regresan sobre nosotros y nos confrontan y modifican lo que sabemos sobre el mundo, reflexividad en ese sentido, ¿no? Replantean el sentido de qué tiene que hacer la teoría. Evidentemente la teoría tiene una problemática respecto a que es un discurso en el mundo que produce cambios sobre el mundo, incluso muchas veces cambios no exactamente los que quisiera. Ahí se producen paradojas porque entonces encontramos las consecuencias no queridas de las acciones, los productos no esperados de lo dicho por la teoría. La teoría se convierte en un actor también en el mundo que hace cosas en el mundo, ¿no? Entonces, por un lado, tendríamos que, gracias a los aportes de esos autores, repensar el sentido de la teoría, que desde que ellos la pensaron estaba pensada como para jugar un papel en el mundo. No era un discurso abstracto, general, neutro, no era el problema de la objetividad en un sentido de no toma de partido estrictamente, tampoco era un panfleto, pero era el intento de decir, construyendo discursos que aceptan la posibilidad de la crítica, la autocrítica, que buscan el rigor, no pueden desentenderse de las problemáticas del mundo, producen cosas en el mundo, ¿no? Reflexivamente. Y luego voy acercándome como a esta parte de, si logré un poquito mostrarles como estos puntos de intersección y el hecho de que detrás de esas teorías hay presupuestos como de explicación de lo social y del sentido de la teoría, vienen ahora, y ya esta es mi tercera partecita, que espero que sea más corta, el tema de la teoría social y un poco su papel, sus límites y sus problemas, ¿no? Por una serie de cosas, ¿no? Una, porque entonces, si lo que pensamos sobre el mundo contribuye de alguna manera, se inserta en el mundo y contribuye a modificarlo, el tema es el peso específico también de las teorías, el compromiso social de los que investigan y quieren interpretar algo sobre el mundo. Cada uno de ustedes que va a hacer una investigación de grado sobre un problema que le importa mucho y que de seguro detrás de ello hay una historia y del por qué escogieron el tema y qué quieren hacer con respecto a él y qué piensan ustedes como investigadores e investigadores sobre ese problema y qué quisieran aportar y a quién quisieran transmitir eso, ¿no? Entonces, frente a esas situaciones que son un compromiso, pero también por otro lado, no se trata de decir lo que yo quiero sobre el mundo, sino tener criterios de rigor y control, ¿no? Acuérdense, hacer una tesis, investigar, es construir un discurso autocontrolado, ¿no? Es construir un discurso crítico, es contribuir a una cultura de discurso crítico que se plantea como regla el hecho de que aquello que establece sus propios controles de discusión, ¿no? No es solamente una creencia sentida y valorada, ni es lo que yo quisiera decir sobre las cosas, aunque habría muchas cosas que yo quisiera que las cosas fueran, ¿no? Esa cultura del discurso crítico nos obliga a mantener esos rigores, ¿no? Pero bueno, hay luego frente a ello una tendencia a pensar y a elevar a la teoría como un discurso monopólico de la verdad, vamos a llamarlo así. Y aquí meto un poco lo que les decía de los discursos decoloniales y los discursos de las epistemologías del sur, ¿no? Pongo un ejemplo que no es exacto, tiendo mucho a poner las cosas a veces a propósito, así poco por interés didáctico, ¿no? Ustedes recuerdan, por ejemplo, lo que se dice mucho en investigación respecto a las rupturas epistemológicas. ¿Recuerdan de eso cuando se hace una tesis? Esto de realizar la ruptura epistemológica con el sentido común, con las prenociones, separarse de los poderes del lenguaje y la posibilidad de que sean las prenociones las que hablen. Y entonces cuando uno hace esas rupturas y construye sistemáticamente los conceptos y los vigila y encuentra formas e indicadores precisos, puede aspirar a que está diciendo algo con cierto grado de rigor, ¿verdad? Pero hay un cierto riesgo de pensar que la ruptura epistemológica lo que produce es un discurso científico como sinónimo de verdadero, como si entonces el sentido de la ruptura fuera garantizar la verdad, como si el problema fuera el hecho de alejar a toda costa la mentira y la falsedad y trabajar con las verdades. Y si me voy más lejos y exagero, diría aplicar el método científico como garantía de verdad y el conocimiento derivado de ahí como garantía de verdad. Y entonces colocar al conocimiento de la ciencia como el que monopoliza una verdad, ¿no? Hay autores como Ventura de Sousa que dicen que será necesario, en el sentido de una vigilancia de nosotros mismos, muy al estilo de Bourdieu, ¿no?, realizar entonces siempre una doble vigilancia o una doble ruptura. Para la ruptura, digamos, con las prenociones,
continuarla con una ruptura con respecto a la creencia de que el discurso de las ciencias es un discurso neutro y es el único monopolizador de la verdad, que la teoría es como una especie de estrategia que de alguna manera permite correr la cortina para llegar a la esencia de las cosas y explicar lo que estaba detrás, ¿no? Y entonces dar con la verdad que ahí estaba esperándonos para mostrarla, descubrirla, ¿no? Entonces la teoría de la labor de la investigación sería simplemente mostrar lo que las cosas son, ¿no? Los problemas de esa representación simple sería que las cosas son y que están y que simplemente hay como que demostrarla, frente a la idea de que si las cosas se producen de alguna manera permanentemente por las representaciones y las narrativas que construimos, entonces estamos inevitablemente metidos en un proceso que en la construcción tiene una serie de juegos de poder y problemáticas que hay que poner como abiertamente, y que no se trata solo de un juego de eliminar la falsedad y encontrar la verdad, y que entonces esa segunda ruptura tendría que ver con la ruptura de una supuesta garantía de verdad a través del método y de la ciencia, ¿no? Bueno, eso me interesaba un poco decirlo por insistir en que replantearnos el sentido de la teoría no como algo que nos permite predecir, controlar, no una suerte de vanguardia que nos garantiza hacia dónde deben ir las transformaciones sociales, ¿no? No una suerte como de garantía de control, ¿no? Mucho de lo que hoy la teoría contemporánea nos dice es de que frente al pensamiento ilustrado, en donde se creía que a mayor conocimiento, mayor control, hoy sabemos que a mayor conocimiento, mayor riesgo, y que el conocimiento produce otra serie como de problemáticas, ¿no? Entonces, un poco redimensionar el sentido de la ciencia y pensar que tanto, y a lo mejor esto les va a sonar un poco extraño, no sé si necesariamente, el hecho de si cuando hablaba del sentido con Weber y hablábamos de que ver al mundo como un texto que debe interpretarse y pensar en los múltiples racionalidades y sentidos del mundo, no solo uno, la multivocalidad del mundo y entonces la multivocalidad de las experiencias y saberes, y entonces la necesidad de aprender de los diferentes saberes y no pensar que la ciencia es la única vía para poder aprender y explicar el mundo. Una obra como la de Boaventura insiste en que la pluralidad y la riqueza de las prácticas del mundo es mayor de lo que Occidente ha pensado. Las crisis del mundo global nos plantean problemas para los cuales la racionalidad moderna occidental parece que no está dando resultado, parece que no es suficiente. Tenemos problemas muy fuertes para los cuales el pensamiento moderno no es capaz de dar respuesta. Y la alternativa que propone esta perspectiva es, frente a la pluralidad y la riqueza de las prácticas, tal vez necesitaría el pensamiento occidental, la teoría de la que hemos venido hablando, abrirse a la posibilidad de aprender. El proyecto que él emprendió hace 2 décadas era un poco el decir, Europa puede aprender de otras experiencias, Occidente puede aprender de otras experiencias, pero entre las crisis globales que vivimos hay otras formas de entender la producción, la educación, la religión y el arte que enseñen, que puedan enseñarnos. Eso se puede traducir también a la ciencia puede aprender de otras perspectivas, la universidad puede no solo enseñar, sino también aprender. Podemos pensar en una lógica de diálogo de saberes que enriquezca las perspectivas de la teoría. La teoría puede abrir puentes para construir formas de conocimiento ligándolas con los saberes de las prácticas sociales. Los movimientos sociales y las experiencias de resistencia frente a la globalización no son teorías, pero son procesos que dicen algo de la realidad. Tienen una semántica, tienen una racionalidad y una lógica de la que podamos aprender. Quise decir a propósito de esto porque cuando empecé dije, ¿qué podemos aprender los clásicos? Creo que podemos aprender elementos de la teoría del conocimiento de lo social con algunas cosas que quise decir muy desordenadamente, por cierto. Pero bueno, este tipo de elementos creo que pueden dialogar con lo que las experiencias sociales nos están diciendo hoy. Creo que lo que está ocurriendo en México y en el mundo dice más cosas de lo que la teoría puede explicar, y que sería un error pensar que es con la teoría existente como podemos explicarla. Pero creo que esos procesos tienen mucho que decirnos y que podrían ayudar a reconstruir con nuevos lenguajes, nuevos conceptos y nuevas categorías problemáticas. Pero hay que mirar esas problemáticas y esos procesos, hay que entender su gramática. Hay que volver a la idea weberiana de que son textos que nos están diciendo cosas que tal vez las categorías que usamos no son suficientes para explicar.
Entonces creo que hay que hacer un uso abierto, flexible y permanentemente renovado de las categorías y las teorías, y no tomarlas como cajones cerrados, sino como cajones de herramientas. Y entonces, ¿de qué nos hablan las gramáticas del mundo? Con eso quiero terminar. ¿De qué nos hablan las gramáticas de la violencia? ¿De qué nos hablan los cuerpos hoy? ¿De qué nos hablan las temáticas de la inseguridad y las desapariciones forzadas en México? ¿De qué nos hablan las contradicciones de globalización? De cosas que las teorías no están diciendo. Sé que digo esto, y a lo mejor si hubiera empezado por ahí hubiera sido más claro a veces, pero no sé, muy rebuscado. Creo que los problemas fundamentales a los que nos debemos desde la teoría social, y que son súper importantes, hablan de gramáticas para los cuales la teoría no es suficiente. Pero creo que el arsenal de las teorías, empezando por los clásicos y con toda la historia del desarrollo de la teoría social, sí da pautas de teoría del conocimiento social para leer esto como textos, para interpretar las lógicas de las determinaciones, para entender el valor de las construcciones simbólicas que están detrás de ahí. Creo que esas cosas que dijeron Marx, Durkheim y Weber, en su espíritu y en su sentido, como intuiciones de lo que es en esencia la vida social, siguen siendo útiles, aunque las explicaciones que dieron ya no nos sirvan, y que hoy los problemas son otros y evidentemente requieren de otras explicaciones, pero creo que estos elementos de pensar en las gramáticas del mundo, la textualidad del mundo, esta búsqueda hermenéutica del sentido, esta idea de los principios de determinación que generan los intereses materiales y producen las realidades que nosotros estamos tratando de interpretar hoy, si estudiamos el narcotráfico, o estudiamos la guerra como negocio, o estudiamos las industrias extractivas, o estudiamos las lógicas nuevas del trabajo, la dinámica flexible que rompió con la noción de la explotación tradicional, en fin, cualquier campo, los que ustedes están trabajando, sus propias tesis, la insatisfacción que tal vez puede producir la explicación teórica solo puede ser construida a partir de construir sus puentes y ese reconocimiento de la categoría con lo que estas gramáticas del mundo nos puedan decir. Y es un trabajo eminentemente como de construcción propia, nadie lo hará por ustedes mismos, pues es un reto, ¿no? Pero creo que los clásicos siguen siendo útiles en ese sentido. Cerraría diciendo, no pierdan la oportunidad de leer los clásicos, pero leanlos entre líneas, traten de entender su estilo de razonamiento y lo que más allá de la explicación que nos dieron está detrás de cómo intentaron explicar el sentido de lo social, la lógica de lo social, el tipo de análisis social que realizan, que nos sirve como el aprendizaje de un buen maestro, como un aprendizaje casi artesanal, como se enseña una artesanía mientras se hace. O sea, en la producción misma, que es como la obra misma, pero en su lógica de desarrollo, podemos aprender, ¿no? Más allá de que nos olvidemos de la categoría y el contenido exacto, ¿no? O sea, en realidad, no me importaría mucho si no dije cosas específicas de las obras de los autores, si al menos logré transmitirles esta parte de lo que está detrás de, o debajo de, o entre líneas, para entender esto que debemos aprender para hacer análisis social, ¿no? Fortalecer las herramientas y los lentes de mirada para entender las nuevas gramáticas del mundo. Bueno, pues yo le paro ahí, pero en la idea de que ahorita más bien pudiéramos como platicar, díganme sus impresiones, despierten a los que se hayan dormido, por favor, y ¿por qué no dialogamos? A ver si esto que les dije les provoca algo. Sí, aparte pues, de... yo llevé un semestre de Durkheim y nunca había logrado, digamos, en una forma tan sintética comprender estas partes. Siempre nos quedábamos con la parte de la estructura, ¿no? Incluso después se le categoriza como funcionalista tal vez, pero no me di cuenta que en realidad sí tiene esos elementos que no son estrictamente, ¿cómo se le puede llamar?, hechos sociales como los conocíamos, sino que tienen ya también sus primeras como intentos de explicación de lo simbólico, ¿no? Y que pues en realidad sí me llevó una muy buena impresión de esta charla. Muchísimas gracias. Más. Yo tengo dos. Son preguntas. Sí. La primera hablaba un poco de utilizar a la teoría como herramienta. ¿Qué podríamos hacer diferente? O sea, yo soy de la creencia que los científicos sociales estamos fallando, que no se está haciendo lo que se debería, porque la realidad de allá afuera es cada vez más violenta, cada vez más desigual, cada vez más agresiva. Entonces,
yo creo que estamos fallando, ¿no? ¿Qué podríamos hacer diferente? Esa es la primera. Y la segunda, cuando hablaba acerca de las fronteras simbólicas. Si hacemos un poco como una pasada a través del panorama internacional y también en la cuestión local, nos damos cuenta que cada vez están más presentes esas fronteras simbólicas, pero de manera negativa. Los europeos cada vez están más cerrados en sí mismos, ahora los estadounidenses, el no en Colombia. O sea, para mí tiene que ver con una serie de grupos sociales que están intentando excluir a otra parte o a otro sector o a otro grupo social, y que tiene que ver con esa cuestión de las fronteras simbólicas. A mí me parece cómico, pero también burdo. Yo soy de los Altos de Jalisco y escucho con mucha frecuencia la manera en la que hasta mis familiares, de manera muy directa, hacen alusión a otros grupos sociales debido a su color de piel, a su religión, a sus actividades, y utilizan esta serie de elementos simbólicos, ¿no? O sea, pero entonces cuando lo llevas a un plano macro, te das cuenta que siempre estuvo presente en los ciudadanos estadounidenses, o que siempre ha estado presente en los ciudadanos europeos, en otras partes de Latinoamérica, que siempre creímos que estábamos exentos de ese servicio. Entonces, ¿cuáles son los elementos que los potencializan? Eso es lo que quiero llegar. O sea, ¿cuáles son esos elementos? ¿Cómo podemos nosotros, como científicos sociales, dar una explicación sobre esos acontecimientos, esas fronteras simbólicas que lo único que propician es, nuevamente, mayor desigualdad, mayor agresividad, esta violencia? ¿Me ayudas? Gracias. Quisiera preguntarte, una postura crítica respecto del uso de estos clásicos para la investigación. Entonces, en ese sentido, también quisiera preguntarte, ya que nos aclaraste ciertos puntos, si es posible para ti determinar las implicaciones políticas de cada uno de estos autores canónicos. Es decir, si es posible determinar qué están legitimando y qué están dejando fuera en sus análisis y su producción teórica, en términos de su postura moral, su visión valórica de la vida social a la que están intentando. Es decir, a lo mejor lo teórico eso es una cosa que se puede rescatar, pero lo que estaba detrás, considero yo que sí tiene influencia sobre su producción teórica, su postura de intelectuales. Entonces, si tú consideras que sí se puede rastrear o dar cuenta de esa identificación de su postura moral y política, y en el sentido de esa doble vigilancia, que ya nos mencionabas que viene de otros enfoques, tal vez muy correspondientes a lo que se ha hecho aquí en América Latina o los estudios subalternos y otros más, si se puede, entonces, ¿qué conveniencia, no solo teórica, es decir, en el sentido que recibió los teóricos de los autores, tiene recuperarlos en la actualidad? Ok, Olimpia Luzma Maritza. Y luego, sí. Como que escuchar, primero también voy a agradecer, pero también escuchar un poco las reflexiones que nos trajiste, llegó también a recordar, por ejemplo, lo que me he topado en este proceso de investigación sobre conocer no solamente dentro de la ciencia, sino otras profesiones, me refiero específicamente a los periodistas, que tienen una trayectoria metodológica más avanzada de lo que yo no podría estar viendo desde mi conocimiento, y me sorprende o me llegó esta sorpresa de decir, bueno, si lo busco en la ciencia los periodistas ya tienen avanzado muchísimo y que tiene que ver específicamente porque ellos están en campo, y ahí es la reflexión donde yo digo, nos falta ese campo y esa expertise en el campo para nosotros entender no solo desde la ciencia, sino afuera de la ciencia. Como esa parte de la reflexión.
Luzma, por favor. Básicamente, ¿cuáles son como estas características que se necesitan para decir que algo es clásico en este caso los autores? ¿Y qué implicaciones políticas tienen dentro de eso? Porque estamos hablando de la universidad, de dentro de la academia, dentro del mundo intelectual y todo esto, también hay implicaciones políticas. Entonces, ¿qué es lo que va determinando que algo se puede hacer en un cierto tiempo, ¿no? ¿Por qué no sale más de ¿por qué se rescata en ese momento de por qué Ok, Maritza, Tupac, luego, ¿no? Okay. Bueno, yo quiero agradecer específicamente la analogía de los clásicos, como que están tocando la misma melodía, es muy ilustrativa. Pero bueno, respecto a eso, para esclarecer un poco mi pregunta, yo estoy trabajando el concepto de orden en México siglo XX. Entonces, me parece que estos tres clásicos abordan el problema del orden y lo intentan explicar, el orden en las sociedades modernas, pero mi pregunta es cómo rescatar para este estudio a los autores contemporáneos dada su aparente incompatibilidad. Dices que no debemos dejarnos llevar por las ortodoxias, pero me parece que aún en las explicaciones contemporáneas del orden no se ha rebasado esa incompatibilidad y no se han podido compaginar. Entonces, ¿cómo abordar esa incompatibilidad de los clásicos sin ser ortodoxos? Ok, Tupac, ¿no? ¿Alguien más? Por favor. Tú. Sí. Bueno, la pregunta que tenía era similar a la de ellos dos. Entonces, ¿por qué se les llama clásicos? Si, bueno, ahora, si el conocimiento de lo social también pues lo encontramos en muchas obras pues más contemporáneas, sí, qué es lo que los clasifica, los pone allí, y o sea, es como si pensáramos que, pues, bueno, si pensamos que ya hay nuevos otros científicos que también tienen mucha influencia o que son en el campo académico, que son muy citados, los podríamos nombrar como nuevos clásicos, o se pensaría como esa visión acumulativa que mencionabas al principio, ¿no? No sé. Y otros dos comentarios que, bueno, algo que yo aprendí de los clásicos es que sí su trabajo es muy elaborado, pero muy detallado, explican pues la sociedad de forma muy detallada, y también el papel que tienen las instituciones, dentro de la sociedad en esto que decía sobre la regulación, el orden, ¿sí? Como el Estado, la religión, ¿no? Y bueno, y también estaba pensando que los trabajos de Durkheim y de Mauss son, bueno, a mí me gusta mucho este tema de lo religioso y lo mágico, y estaba pensando que ninguno de aquí está trabajando algo así, como en esa línea. ¿Alguien más? Sería, por favor. Yo también agradezco mucho la claridad con la explicación de los clásicos. Creo que, a pesar de que no he leído todas sus obras, puedo entender desde esta perspectiva cómo leerlos epistemológicamente, o cómo leerlos su racionalidad, cómo explican la sociedad, y eso me gustó mucho. Me gustaría saber si bueno, son varias preguntas, voy a intentar formularlas. Una es si esta forma de leer a los clásicos, pero creo que también a leer a cualquier otro teórico,
su forma de racionalizar o de racionalizar a la sociedad o explicar racionalmente a la sociedad, se pueden ver diferencias entre esos clásicos europeos con otros autores contemporáneos, otros teóricos contemporáneos, y qué tanta diferencia hay entre ellos, si están siguiendo esa misma tradición o ya hay un punto de quiebre muy notable. Y la otra era respecto a cómo usar, hablaste de usar a los conceptos como cajas de herramientas y de crear nuevos conceptos que ya las teorías clásicas y quizás también las contemporáneas no están abarcando ciertos problemas que vivimos en la actualidad. Pero para crear nuevos conceptos, ¿cómo crear nuevos conceptos pero sin perder de vista una coherencia, digamos, lógica o una coherencia de tradiciones o incluso epistemológica, ¿no? Me refiero más bien que he visto muchos conceptos que crean, por ejemplo, no sé, postmodernismo con paréntesis, comillas y todo lo demás, ¿no? Y que ya es un nuevo concepto. ¿Cómo hacer un concepto que realmente sea más claro? Okay. ¿Alguien más? Sí. ¿Dónde hay un ejemplo de esta satisfacción teórica que necesita ser respondida con las gramáticas del mundo? ¿Dónde la encuentran? ¿En algún trabajo académico reciente, en algún trabajo de larga duración? ¿O desde qué postura metodológica se puede entender una insatisfacción teórica? Bueno, yo tenía una pregunta también, Cosmo. ¿Ya nadie más quiere hablar? ¿No? Ok, yo te quería comentar esto. Tú mencionas que hay, digamos, una manera de posicionarse entre los clásicos que podría ser aún productiva, en el sentido de que en los clásicos hay una epistemología, pero sobre todo hay una ontología, que creo que fue los elementos que tú entresacaste o referiste como valiosos y que debemos de mantener, remiten más bien a una descripción de qué sea el mundo, ¿no? El mundo social. En ese sentido yo entendería que habría que hacer más bien una especie de rescate o de conservación de los clásicos a partir de esa ontología, ¿no? Y eso me parece una perspectiva muy, muy prometedora. Creo que de alguna manera lo que se conoce como teoría social, en la parte más empírica, tiene que ver con esa continuidad de los presupuestos ontológicos que vienen de estos autores, ¿no? Y en ese sentido es una buena estrategia porque nos permite, digamos, deshacernos de todas esas fallos que tienen las teorías clásicas, que podríamos citar a varios autores, en el sentido, por ejemplo, de que la explicación de Weber es una explicación que adolece, en términos del origen del capitalismo, adolece de ciertas cosas. Y de hecho hay un autor que tú lo conoces seguramente, que dice, bueno, es tan errónea la teoría de Weber del surgimiento del capitalismo, que ahora lo que tenemos que explicar es por qué hay gente que la sigue defendiendo, ¿no? Es como un problema casi cognitivo de la perpetuación del error, ¿no? O bien, ahí tú conoces también esas críticas que se han hecho a la sociología de Durkheim como sociología de la religión, no como ontología, en el sentido también de que no tiene sentido seguir preservando esas explicaciones puntuales que ofrece Durkheim, porque sabemos que son falsas, ¿no? Dice Rodney Stark, por ejemplo, o toda la tradición crítica en torno al estudio sobre el suicidio, o las intuiciones que tiene Durkheim sobre el suicidio, que dicen, ya dejemos a Durkheim en paz porque nos ha impedido avanzar en la investigación sociológica del suicidio, ¿no? Ok, pero creo que tu punto de vista es pertinente en el sentido de decir, efectivamente esas explicaciones puntuales ya no tienen valor, pero hay una continuidad ontológica que tenemos que mantener y ratificar y conservar como un legado, ¿no? Entiendo que ese es tu punto, a lo mejor te estoy malinterpretando.
me dices, me corriges. Pero yo lo que quería preguntar entonces, si tú no considerarías que en intentos, por ejemplo, como los de Luhmann, que claramente dicen, todos los clásicos es un problema tenerlos, mantenerlos, hay que deshacernos de ellos. O bien, por ejemplo, sin decirlo, en estas teorías sociales influidas por Nietzsche y Heidegger, que también podríamos decir que hay un abandono de esa tradición ontológica de la teoría social. ¿No pensarías tú que estos autores justamente señalan que el problema está en esa clase de asunciones que hay sobre lo social y que eso es, digamos, lo que habría que deshacer o de construir, como tú dices, o abandonar? Ese es el punto. Gracias. ¿Alguien más? Ok. Sí, Tupac. Bueno, también tenía el interés de conocer acerca de por qué se les denomina clásicos a los clásicos. Bueno, ya lo comentaron mis compañeros, sin embargo, me surge otra pregunta, tal vez un poco alejada del tema principal, en cuanto a que, bueno, ¿cómo valora usted el estado actual de los estudios en ciencias sociales en México? Es decir, ¿qué se está escribiendo desde la Ciudad de México? ¿Cómo ven los estudios acá en el occidente? No sé qué programa podría, digamos, es un poco fuera del tema, pero me interesa pues, conocer qué valoración de usted. Te llegaron muchas preguntas. Sí, caramba. Bueno, me da gusto, me da mucho gusto. Ahora no sé qué hacer, ¿verdad? Pero hacerme cargo de lo que hemos abierto. No, en realidad muchas de las preguntas que de hecho son súper interesantes y no sé si las voy a responder. En realidad yo creo que lo que podemos es hablar sobre ellas, ¿no? Y seguir un poco como trabajándolas. Han hecho señalamientos muy interesantes. Quieren, bueno, ahora comento algunas cosas sin que eso signifique como que cerramos, sino más bien ojalá que abrimos nuevas cosas, ¿no? Voy a tratar de medio, no las voy a costar exactamente en el orden que me las hicieron porque creo que algunas se pueden ligar. Quisiera comenzar por esta de por qué se les llama clásicos a los clásicos, ¿no? Que estuvo ligado un poquito a lo de las implicaciones del estatus de los clásicos. Por ejemplo, esa primera parte me parece que podría ser como algo inicial. Bueno, hay muchos trabajos alrededor del sentido de los clásicos. Hay un texto de Jeffrey Alexander, sobre, por ejemplo, sobre la cuestión de la lectura de los clásicos, ¿no? En un texto que se llama La teoría social hoy, que está creo que en Editorial Alianza, por si alguien quiere verlo. Es Editorial Alianza, La teoría social hoy, y es un texto sobre los clásicos, no me acuerdo el nombre de la centralidad de los clásicos, de Jeffrey Alexander, exactamente, ¿no? Y es un buen texto, creo, en el sentido de definir el estatus de lo clásico, porque como bien dijeron por allá atrás, la compañera lo decía, es un estatus, es una construcción que tiene que ver con una posición dentro de un campo que también tiene una serie de implicaciones. Tampoco es, vamos, la situación de lo clásico no es una cuestión de naturaleza, como nada, ¿no? O sea, es una construcción social que tiene implicaciones y tiene sus sentidos porque va constituyendo la legitimación también del discurso. También está sujeto a la construcción de tradiciones, ortodoxias, gremios y hasta escuelas, tradiciones y grupos, ¿no? Hay estudios interesantes respecto a por qué ciertos autores generaron la escuela y otros no, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué se considera que Durkheim más debe ser clásicos y no cine, ¿no? Por ejemplo. No aparece como tal. O sea, ahí hay construcciones también del propio campo de lo social, que hablaría como de historias, tradiciones, influencias, contextos históricos e intereses políticos, sociales, en fin. No es una situación neutra, ¿no? Y eso yo lo dejé un poco de lado, empecé un poco como tomándolo así y efectivamente es todo un tema. Todo el tema de por qué lo clásico y qué es lo clásico sería todo un problema, no está como dado, ni natural, ni es natural, ni en automático. Pero bueno, si uno aludiera un poquito al texto de Jeffrey Alexander, retomaríamos algunos aspectos de ahí como para recordarlo. Él habla mucho de que lo clásico refiere a que, justamente el título mismo lo dice, la centralidad de los clásicos. Son obras, autores o pensamientos que juegan un papel central, que se vuelven referencias obligadas. Es decir, que podemos estar en contra, podemos tratar de refutar, podemos negar y decir que fueron erróneas, ¿no? Como se dice ahora, pero lo que no podríamos hacer es olvidarlas, ¿no? Jugar un papel fundamental en la constitución del discurso explicativo sobre algo, aunque pudieran hoy ser totalmente falaces, ¿no?
pero fueron constitutivas del modo de ordenar una discusión. Yo diría, si tuviéramos que dar una definición un poquito más técnica, diríamos, son planteamientos explicativos, obras o conceptos, obras y esfuerzos de interpretación sistemáticos que jugaron un papel central y constitutivo en una historia disciplinaria, y que aunque hoy pudieran ser falsos totalmente, han sido parte de esa historia, y mucho de cómo hoy se entiende la explicación es heredero de un estilo de explicación que empezó con ellos. Arquitectónicamente, el estilo discursivo de construir la narrativa de esa realidad les debe mucho. Son textos fundacionales, son textos paradigmáticos, son textos de referencia, que aunque sea para negar, no puede uno saltárselos. Casi diríamos, si estudian más bien sociales, pueden rechazar cualquiera de estos planteamientos, pero sería riesgoso, al menos lo diría así, no conocerlos, ¿no? O sea, se presuponen en muchas de las discusiones. Tiene que ver con la cuestión de los nuevos clásicos, o con el planteamiento de la nueva teoría. Yo diría, casi la relación está en términos de que el diálogo es inevitable. Es decir, que si tú lees autores contemporáneos, ya sea de Occidente, o de la decolonialidad, o de las perspectivas subalternas, o donde leamos, el diálogo, reconocido o implícito, está siempre ahí. Y yo creo que cuando se pierde esa situación de diálogo puente, tal vez podríamos decir que entonces sí, esos que se llamaran clásicos, tal vez podrían ser ya prescindibles. Si no hay necesidad de dialogar con ellos, si no hay una referencia implícita que nos lleve a pensar y a problematizar, aunque sea para rechazar la noción de clase social, la noción de racionalidad, la noción de anomia, a lo mejor están obsoletas. Pero si las requerimos para tratar todavía de construir explicaciones, al menos para refutarlas y pensar en un concepto de contraste, en una situación que explica de otra manera y rechaza esta, pareciera que es una suerte como de referencia inevitable, muletilla si quieren, como del pensamiento, pero ahí están, ¿no? Yo casi diría, lo estoy diciendo muy simple, pero diría, la necesidad radica en su centralidad y en su sentido de referencia, no de verdad. Yo sí insistiría mucho en eso, porque como bien decía Jorge, efectivamente, o sea, creo que tenemos en el campo esfuerzos importantes de cómo se han desechado la teoría de la religión totémica. Bueno, el principio básico, el presupuesto era que la religión, Durkheim decía al inicio, presuponemos que la religión conserva en su esencia, pese a su desarrollo, elementos esenciales, ¿no? Que lo esencial de un proceso social se mantiene a lo largo del tiempo. Ese presupuesto permitía pensar que la religión moderna podía ser explicada por la primitiva, que en lo primitivo estaba expresado en esencia lo básico de lo que era la religión, ¿no? Y luego si tiran la religión totémica parece pues que se tira prácticamente todo el libro. Pero justo el argumento de hoy era decir, tal vez la explicación es equivocada, pero el estilo de razonamiento es algo de lo que podemos aprender, como se aprende artesanalmente un oficio. El estilo, el modo de plantear la pregunta y la lógica que construyó. Y luego, tesis básicas sobre la interpretación de lo social parecerían útiles heurísticamente, al menos para seguir un camino que luego se deseche, como andamiajes. Voy a tratar, a lo mejor esto ayuda incluso para decir, si tuviera que poner una figura, diría, recurrir al pensamiento clásico es útil como cuando se construye un edificio, porque sirve como andamiaje, como esos trozos de madera que se ponen para levantar algo y luego se quitan. Y es necesario quitarlos para que la obra tenga su individualidad, porque no necesita el andamiaje. Es casi eso, como una prótesis que ayuda a construir pensamiento. Y en ese sentido deben usarse y luego desecharse con el debido reconocimiento, ¿no? Para que citen y no les digan que es un plagio. Con el debido reconocimiento de autor, ustedes pueden aprender de ellos como buenos maestros artesanos que enseñen a hacer algo, pero no queremos hacer la misma pieza que está haciendo ese artesano. No podríamos, ni tendría sentido. No es una repetición de ortodoxia ni de tradiciones. Se trata de aprender desde esa lógica. Entonces yo diría, los clásicos, entonces, evidentemente, como bien dijeron allá atrás, tienen implicaciones, no son naturales, son procesos. Una sociología de las profesiones diría muchísimas cosas súper interesantes de por qué ciertos autores y no otros. Heredamos esas tradiciones y tal vez comenzar por desmontarlas y desnaturalizarlas sería muy útil. Una anticonferencia o una charla contraria que alguien pudiera venir a dar, pudiera haber discutido muy seriamente mi punto de partida por decir, a ver, pero es que esto está naturalizando automáticamente, ¿por qué estos? ¿Y qué es lo clásico? Y podríamos abrir ahí todo un frente de batalla que nos llevaría a cosas súper interesantes. Entonces no fueron para nada planteamientos pues simples, lo que dijeron es fundamental. Claro, ¿qué hay detrás de un clásico
¿cuáles son los clásicos, no? Hablamos de siglos, hablamos de qué, ¿no? O es algo temático y estamos hablando de 80s y 90s como las estaciones y entonces sacamos todo lo que no cabe ahí. Es todo un tema. Yo creo que ahí hay muchas cosas muy importantes y gracias por mencionarlas, ¿no? Y bueno, ligo esto con lo que justamente decían después en algún momento respecto a los conceptos como cajas de herramientas, ¿no? Y entonces yo creo, si se fijan, este uso que yo estoy dando de la teoría, pues también es muy particular. Habría quienes podrían discutirlo y me dirían, a ver, esta es una visión muy sesgada. Yo diría que sí, tal vez ahí sí es una deformación muy personal. A mí me gustaría insistir más en el sentido de la teoría como una suerte de instrumental, como una suerte de herramienta en el sentido de que permite interpretar problemáticas y analizarlas, y no como un cuerpo cerrado, sistemático, en donde necesariamente si escojo una teoría tengo que trabajar exclusivamente sobre ella y entonces estoy como comprometido en el sentido casi de fidelidad absoluta, ¿no? Suena medio mal, ¿verdad? Parece que entonces vamos a engañar y vamos a producir ahí recelos entre las tradiciones porque vamos a proponer algo mucho más ecléctico. Pero yo creo que es más útil. Yo creo que en aras del compromiso con las explicaciones y no con las tradiciones es más útil la posibilidad de articular. Y ahí en ese sentido son interesantes los trabajos que tratan de mostrar las interconexiones de perspectivas distintas y demostrar lo que implica la asunción de una u otra perspectiva, que tiene mucho que ver con lo que decían también trato respecto a el uso de los ismos, por ejemplo, que me parece fundamental, ¿no? Entonces, me parece que en los procesos formativos, por ejemplo, de la maestría es importante conocer las tradiciones, pero luego pensar en sus articulaciones y sus diferencias, pero también sus posibilidades de trabajo conjunto. Lo decía muy bien hace rato cuando decían, bueno, si nos enseñan que Durkheim es funcionalista, y entonces ahí tienes sociología funcional, sociología comprensiva, materialismo histórico. Entonces hay que aprenderse cada una y cada una es un cajón y no me las revuelas porque si no entonces parece que no entendiste, ¿no? Entonces me estás haciendo una mezcolanza. Yo tal vez como profesor, y ahí sí tal vez estoy haciendo cosas terribles, pensaría que lo maravilloso es ver si podemos hacer eso, si la paleta de colores puede lograr crear otras texturas, y hablo ahora de lo que decían respecto a los conceptos y las gramáticas, voy a ir luego sobre las gramáticas, pero hablando del nivel de la teoría, una caja de herramientas o una paleta de colores que pueda combinar, reconociendo las diferencias, no cometiendo arbitrarios así irreflexivos, con cierto rigor, tratar de encontrar los puntos de encuentro entre qué significa hablar, por ejemplo, de sistema, estructura o campo, por poner un ejemplo. Que lo entendamos muy bien didácticamente, pero que luego podamos hacer una investigación en función de un problema que pueda aprovechar de las tres tradiciones y no tenga que renunciar necesariamente. No sé, a lo mejor estoy diciendo cosas que me refutarán, no sé. No lo hemos discutido con Jorge, por ejemplo, pero yo creo que eso es interesante. Creo que es un ejercicio creativo. Entender las diferencias, pero entender las interconexiones y la posibilidad de integración conceptual en aras a entender problemas, ¿no? Bueno, ahora voy como sobre los primeros puntos que me decían. Tiene que ver con esto de la situación de en qué estamos fallando desde la teoría. Esta insuficiencia explicativa para poder dar cuenta de los procesos del presente y las gramáticas de hoy, que yo insistía mucho que son las gramáticas de la violencia, de los procesos asimétricos, de las zonas contrastantes en todas las ciudades, ¿no? El crecimiento de la segregación, todo esto que ya decía el compañero que empezaba a hablar. Y sí, yo creo que hay una insuficiencia tremenda en donde a lo mejor guiándome con lo que decía la compañera respecto a esta situación del periodismo como ejemplo, la situación del campo en un sentido muy peculiar teórico de campo. A lo mejor es una expresión que usó alguna vez un profesor que conocemos, nosotros, Javier Torres, no sé si le acuerdas, que hizo un texto sobre la idea de teórico de campo. Me parece que eso puede ser interesante en un sentido, no en el sentido de la validación de las teorías, es decir, que el teórico de campo fuera aquel que, bueno, tiene su hipótesis y entonces va al campo, recoge las muestras y comprueba. No estoy hablando de eso. Estaría hablando más bien de una suerte de investigación que se piensa de una manera no poseedora de la única posibilidad explicativa, sino en una idea más bien de diversidad y pluralismo. A ver si lo puedo decir claro. Si uno partiera de la idea de un cierto eclecticismo, del usar la paleta de colores y vincular todo, y aplicar esa idea no solo a vincular teorías, sino a articular saberes y prácticas de diverso tipo, y dejar que la teoría dialogue con otras prácticas,
creo que se podrían hacer cosas interesantes. Es decir, que el periodismo puede enseñar cosas, ¿no? Que los movimientos sociales pueden enseñar cosas y que los sujetos que viven, o sea, diferentes actores, no son solo informantes, no son solo objetos de estudio. Ajá. Si partimos de esa idea, creo que se replantea mucho el sentido de lo que puede significar hacer investigación y pensar en la teoría de campo. En el sentido de que, voy a poner una imagen a ver si es útil. En un texto, Boaventura de Sousa habla de este tipo de problemas y se refiere a la idea de la docta ignorancia de Nicolás de Cusa. Y lo que dice es, bueno, en la época de Nicolás de Cusa, que hay discusiones importantes respecto a la verdad, a Nicolás de Cusa no le hace mucho caso, pero dice Boaventura, dice algo súper interesante y tiene que ver con defender para el avance del conocimiento la docta ignorancia, que es un saber que la peculiaridad que tiene es de que en su modestia lo que intenta en todo momento es poder tener cierta percepción de que no sabe todo, o sea, hay muchas cosas que ese saber no sabe y que el reto es poder identificar las zonas de oscuridad, los puntos ciegos. Es una reflexión que es consciente de que no tiene toda la verdad, de que además lo que hace puede provocar nuevos errores, ¿no? Y que luego lo que tiene que vigilar es sus zonas justamente de no conocimiento, ¿no? Boaventura parte nada más de esa idea y luego se salta de la docta ignorancia para decir, la ciencia, por ejemplo, reconocer sus puntos ciegos, reconocer sus límites, reconocer su posible tendencia a hacer un discurso estelar que cree que con la ruptura epistemológica encuentra la verdad y entonces parece que se coloca en una jerarquía distinta a cualquier otro tipo de conocimiento. Entonces la ciencia, cuando está muy bien hecha, pues es la neta del planeta, ¿no? Y entonces es el conocimiento que explica a todos los demás, ¿no? Y ese que entonces puede ayudar, si yo lo llevo al extremo, a construir escenarios, a construir predicciones, a poder establecer medidas para futuras políticas públicas, a tratar de controlar el riesgo y construir alternativas de transformación del mundo social, o darlas para que los actores las realicen. Está puesto ahí como un discurso estelar a la vanguardia, ¿no? Boaventura lo que dice es de que si pensáramos desde la docta ignorancia, tal vez entonces sería un saber, este tipo de saber, el de la docta ignorancia, que reconociendo sus límites, reconoce que la única posibilidad para mirar el punto ciego está en lo que los otros pueden mostrar. O sea, yo no puedo mirar mi punto ciego más que si otro me ayuda a mostrarlo desde otro lado, ¿no? Entonces, eso lo señala por la necesidad de que a esas alturas, frente a la imposibilidad de responder a los problemas que tenemos, dice, tenemos problemas para los cuales tenemos solo respuestas modernas. Lo dice un poco irónicamente diciendo, la explicación de la teoría moderna no da cuenta de lo que está ocurriendo, requerimos de otras cosas y parece que no llega de ningún lado. ¿De dónde podemos aprender? Y dice, pues podemos aprender de otras culturas, de otros saberes, de otras prácticas, de otras socialidades, de otras resistencias. Podríamos aprender de la pluralidad de conocimientos en el mundo, ¿no? No pensar que la ciencia es la única portadora de la verdad y que la construcción de verdades podría ser más útiles que perseverar en un solo tipo de explicación. Entonces la docta ignorancia de lo que habla es del pluralismo y de la idea de que en el pluralismo podríamos construir otras posibilidades explicativas. En otras palabras, que la universidad podría aprender mucho si, por ejemplo, pensara que no solamente lo que ocurre dentro de su espacio es conocimiento, y si se pensara como abriendo sus puertas y saliendo a dialogar con otros muchos saberes y reconstruyendo su propio discurso, ¿no? Que la ciencia podría reconstruir sus discursos si aprende de otras gramáticas, que va a haber problemas, sí, porque la gramática de la práctica no es la de la teoría, porque las lógicas de los actores no son las lógicas del conocimiento científico con sus reglas, ¿no? ¿Cómo se produce ese diálogo? Es un problema. ¿Cómo se traduce mutuamente esas experiencias que producen saberes? Es un problema que Boaventura reconoce y dice, ahí hay una bronca, no está fácil, no, evidentemente, pero si queremos aspirar a construir de otra forma, tal vez deberíamos también replantearnos el sentido mismo de lo que es lo académico. Ya no en el sentido solo de que no sea un conocimiento indolente e indiferente frente al mundo, no solo eso. Porque luego se dice, ok, que no sea indiferente y que se volque al mundo, que se comprometa. Pero a veces al volcarnos al mundo y comprometernos pensamos que llevamos la verdad. Es decir, que el teórico va a ir a explicar al sujeto y le va a decir, mira, tu problemática es esta, la alternativa es esta, el modelo es esta, la nueva política es esta. Ese estilo de relación en realidad crea una nueva simetría. En realidad produce un discurso dominante del saber ciencia frente a otros saberes y produce una posición distinta del intelectual que explica al otro. En ese sentido, tanto Marx como Foucault, y Foucault en un texto lo dice, refiriéndose a Marx, dice, es que
el valor del marxismo y de la aproximación de Marx fue que no intentó construir un discurso denunciatorio de la explotación que sufre el obrero. Trató de construir una explicación que se saliera de la denuncia. Y Boaventura, por ejemplo, dice, la investigación tiene que, si quiere aprender y quiere utilizar este ejercicio de docta ignorancia, tendría que por reconocer a esos otros saberes, pensando que el sujeto no es solo un informante y que la denuncia de la explotación, por ejemplo, o la situación del marginado, no es solo un elemento de testimonio que ilustra respecto a la comprensión de las cosas. ¿Podríamos darle un valor epistemológico al discurso del otro? Parece que es como una verdad arrogante en la que no quiere darle al otro más que el carácter de objeto. Si somos consecuentes, dice Boaventura, si reconocemos que el discurso del otro es un saber, ¿cómo lo colocamos y cómo dialogamos con él? ¿Cómo construimos relaciones? Y por eso insiste mucho. La injusticia social está muy ligada siempre a la injusticia cognitiva, porque es reconocer a un ser inferior con saberes inferiores, ¿no? Que me puede informar, que puede ser un objeto, que puede ser explicado, que puede ser liberado, que podemos redimirlo, ¿no? Entonces, esta parte me parece importante señalarla porque esta insuficiencia creo que puede venir de un agotamiento de esquemas, pero también un agotamiento de estilos de investigar, y el trabajo de campo que se pensara desde una mirada plural que se llama ecología de saberes, podría ser interesante, por lo menos para pensar cómo se puede hacer ahí investigación con muchas lógicas que están interactuando, con muchos procesos que pueden decir algo. Es decir, ¿qué pasa con el saber del actor social? El saber práctico del que habla Giddens en la teoría de la estructuración, o la idea del saber práctico que aparece en el sentido práctico de Bourdieu, insisten sobre eso, el tiempo de la práctica y el tiempo de la teoría. El papel de la teoría que ya no puede pensarse como adelante de los procesos, casi siempre en retaguardia, casi siempre detrás de las prácticas sociales. Parece que no toca a la teoría el hecho de iluminar respecto a las alternativas. Casi siempre vamos un poco atrás, tratando de medio de entender lo que ya pasó, ¿no? Pero ¿qué podemos aprender de estas cosas? Me quedo pensando, y lo dejo ahí respecto a ustedes qué opinarán respecto a esta situación de teoría de otro modo, ¿no? Teoría construida desde otros saberes. No quiere decir que la teoría se pierda. Boaventura insiste mucho en que no quiere decir que se deje de hacer teoría. La teoría tiene su lógica, sus formas de ser. No se trata de negarse a sí misma, pero podría dialogar de otras maneras y podría reconocerse no como el único posible de este elemento. Ahora, las fronteras, ¿no? Las fronteras simbólicas que tienen que ver con estos nuevos conflictos exacerbados, ¿no? De segregaciones, de luchas culturales, de formas de apartheid social nuevas, ¿no? Esto que pasó con el Brexit, lo de Colombia que decías. El ritmo, yo casi diría, ahí sí está muy ligado como a lo que han dicho los de la modernidad reflexiva, el ritmo de los cambios está, y la producción de las contradicciones es tal que pareciera que efectivamente la insuficiencia de explicar teóricamente es alta. Más bien nos vemos con pocos recursos para poder explicar los procesos acelerados que están pasando y la forma en que se está produciendo mayor confrontación social. Creo que efectivamente vivimos en contextos de alta confrontación social, de privatizaciones impresionantes, de toma de territorios, de formas de dominio del libre mercado y de construcción de múltiples chivos expiatorios, y de formas en donde parece que el regreso de lo excluido, ¿no? De los migrantes a Europa y a las grandes ciudades está trayendo las contradicciones, ¿no? Tiene que ver con la dimensión de los conflictos políticos, que por ahí lo voy a ligar con la parte de, les preocupaba, o alguien por ahí preguntaba, toda explicación, salud, toda explicación teórica está vinculada a valores morales, posicionamientos políticos, decían, ¿no? Y entonces decían, los clásicos estuvieron vinculados a proyectos. Y las teorías de hoy también. Y frente a estos problemas hay posicionamientos y explicaciones, ¿no? Y entonces, por ejemplo, Durkheim, Marx fue socialista militante y trató de articularlo su labor práctica. Durkheim fue liberal, ¿no? Y de alguna manera trató de construir una alternativa liberal para su época, basada en contrapesos entre el Estado y el individuo, y Weber también, ¿no? Son proyectos, no pueden estar desligados de las teorías, ¿no? Así como cuando ustedes, les decía, hacen sus investigaciones, no pueden pensar, o bueno, sí lo pueden pensar, pero sería como difícil, tal vez creo yo, separar lo que es el posicionamiento del intento explicativo. Lo que no se puede es mezclarlos sin explicitarlos. Yo creo que se pueden explicitar los posicionamientos y hay una obligación de todas maneras de un rigor, de un tratar de que, aunque hay un posicionamiento político, que eso reconocido no implique que estamos construyendo panfletos con respecto a defender ideológicamente posiciones.
hay una serie de recursos y estrategias y técnicas y mecanismos que obligan a que el discurso que hacemos es un discurso controlado con rigores que la propia disciplina plantea. Entonces los proyectos sí están ahí, yo diría que esos están, pero yo casi diría lo mismo que decíamos sobre las teorías. Podemos abandonar las respuestas que dieron los clásicos, quedémonos con sus estilos de razonamiento y con lo que nos enseñan sobre el modo de hacer. Podemos abandonar reconocer que tuvieron proyectos políticos bien, mal o lo que queramos decir de ellos, y aún así yo creo que la afiliación política de Marx no choca necesariamente con el rigor que nos puede enseñar con respecto a cómo investigar, lo mismo que en Durkheim, lo mismo que en Weber. Yo creo que eso no tendría que ser un elemento que necesariamente elimine la posibilidad explicativa de la teoría. Y sí debería ser explicitada. Yo creo que lo peor que podemos hacer es no explicitarla. Cuando creemos que no están los valores, creo que es cuando más están. Cuando no los miramos y no los decimos. Es cuando de manera más sutil se presentan. Ahora, dado que están los intereses y están las perspectivas, lo que tendremos más que reconocer más bien es la multiplicidad de perspectivas. Lo que decía hace rato de la multiplicidad de voces. El hecho de que frente a una perspectiva plural del mundo, múltiples voces, el riesgo es una sola historia. Yo creo que el problema más bien no está en enunciar el interés práctico y los posicionamientos. Yo casi diría al revés. Lo importante es que se expresen, se muestren y se sometan a la discusión. Cuando no se muestran, cuando parece que no están, en realidad lo que prevalece más bien es la historia dominante y la única historia. Creo que el riesgo es contrario. La historia que se cuenta desde un solo lado que niega todas las otras historias. Pero que una posibilidad de la teoría es la posibilidad de mostrar en esto que les decía de la realidad social como un texto que se interpreta la multivocalidad de la realidad social. La posibilidad de múltiples interpretaciones y que se muestren pluralmente. Yo creo que se muestren es la posibilidad de reconocer que no hay una historia dominante ni una perspectiva del mundo, sino múltiples, y todas ellas tienen algo que decir sobre el mundo, ¿no? Si no, es invisibilizar y marginar otras posiciones, ¿no? Y lo digo también respecto a los saberes. Ahí un poco, yo doy teoría social en el posgrado, me toca dar las materias de teoría social, y casi cada año que empiezo los cursos vuelvo sobre el dilema de ¿qué tanto podemos hablar de teóricos latinoamericanos? ¿Qué tanto podemos hablar de problemas aquí ahora? ¿Qué tanto podemos tratar un poco de movernos de los esquemas escolares para pensar cómo podríamos aprender teoría social dialogando con otras voces y otros estilos de conocer? Me parece que hace mucha falta, que necesitamos salir de esta visión endogámica, aunque yo mismo me doy cuenta de que es problemático seguir haciendo teoría pensando en estas visiones un poquito más abiertas, que a lo mejor son raras y que no sabemos muy bien cómo hacerlas. Pero creo que sí es necesario que si somos consecuentes con la idea de la multivocalidad del mundo, no tendríamos ya argumentos para sostener que el discurso científico tiene que ser el único que tiene que decir algo de lo social, que frente a la insuficiencia de los problemas más necesitamos reconocer de otros discursos, de los que la novela está aportando, de los que el periodismo está aportando, de los que el arte en sus múltiples sentidos aporta, de los que los actores de a pie están diciendo porque tienen un saber, tiene una gramática que a lo mejor la teoría no puede descifrar. Piensen en lenguajes distintos. Es como yo solo sé un idioma y quisiera comunicarme con mucha gente más en el mundo porque sería maravilloso. Tendría que empezar por conocer un poquito del otro idioma y luego hacer el ejercicio de esa traducción intercultural. Casi creo que ese tipo es el reto. Que la teoría de campo obliga a reconsiderar lo que es la universidad, lo que es la investigación y lo que es la ciencia, no para perder a nuestros clásicos, no para perder nuestras teorías, pero para tratar de construir enclaves que nos permitan entender otras gramáticas, porque si no salimos de ahí, estamos como repitiendo un discurso que no se renueva y que no está aprendiendo nada de lo que ocurre. Y lo peor es que lo que ocurre muy rápido y nos está llevando, y no estamos aportando mucho desde la teoría y creo que estamos obligados a aportar. Dejaron un montón de cosas que dijeron ustedes y que ya no quisiera seguir hablando, porque si no se van a arrepentir y ya nunca van a volver a invitar y la cosa va creo que podríamos tener un final un poco más podríamos igual para seguir comentando. Bueno, sí, claro, si ustedes quieren seguir comentando, por favor. Quiero agradecerle a Juan Pablo su presencia aquí, a ustedes también. Creo que fue una magnífica charla, no queda más que aplaudirle. Están invitados a un brindis y los chicos y chicas de la generación, a ver si es posible tomarles una foto, ¿no? De generación.
Renté un helicóptero, pero no ha llegado para hacer una tipo Toma aire. de Vergara, pero se los debo, ¿no? Pensé guardar eso para los intercambios.